que resaltaba por el resto de las preocupaciones. Hoy, si bien encontramos a la inflación como uno de los principales problemas a resolver por el gobierno nacional, también empiezan a asomar otros conflictos, por ejemplo el de desempleo, de la corrupción o la inseguridad. Digamos, estamos viendo que todas estas preocupaciones se encuentran al mismo nivel, a diferencia de lo que había sucedido el año pasado. Ujú. Bueno, hoy entonces es en general. El tema de inflación es uno de los temas... a ver, el gobierno le ha puesto mucha atención al tema de la inflación. ¿La sociedad lo vive de la misma manera? Eh, la sociedad ve que el gobierno está eh, pudiendo solucionar esta cuestión puntual que afligía enormemente a la mayoría de los argentinos el año pasado. Ujú. Nosotros medíamos el año pasado y veíamos que la inflación era el principal problema en la mayoría de los argentinos. Hoy este problema, que es la inflación, ya empieza a igualar o estar en igualdad de condiciones con otros problemas, por ejemplo la inseguridad o la desocupación. O sea, es lo que logró el gobierno es, te vuelvo a repetir, atomizar todas las problemáticas, entonces no hay una que esté sobresaliendo con respecto al resto. ¿Te acordás, Nicolás, que en otro momento era la inseguridad, que realmente por hechos que sucedían en la provincia de Buenos Aires, toda la Argentina parecía que estaba insegura, y recordás que el caso Bloomberg, o la corrupción con los bolsos de López, que también en ese momento era el principal problema que tenía la Argentina, hasta el año pasado, donde el principal problema era la inflación, y nosotros vemos que ante el trabajo que está haciendo el gobierno nacional de bajar la inflación, este problema ya se empieza a mezclar con los otros problemas. Ujú. ¿Cuál es la imagen que mantiene Milei en estos momentos? Nosotros vemos una mejora en imagen del 1% con respecto a lo que teníamos en el mes anterior. Hoy lo estamos ubicando en el 56.1% de aprobación de imagen positiva, y mucho tiene que ver toda la cuestión de contexto que atraviesa, digamos, la gestión nacional. Estamos hablando que hace 20 días estamos comentando el proceso venezolano de Maduro, y hace 10 días estamos hablando del conflicto o de la cuestión legal del expresidente Alberto Fernández. Me parece que todo eso contribuye a la mejoría de imagen del gobierno nacional y a la mejoría de imagen del presidente de la nación particularmente. Bueno, qué dato ese, ¿eh? Porque bueno, generalmente van pasando los meses y se va desgastando más que todo la imagen, ¿no? Bueno, pero acá Sí, vos has marcado dos hechos que son muy importantes, ¿no? El tema de sí, elecciones en Venezuela y esto de Alberto Fernández, que obviamente más respalda el discurso de Milei, ¿no? sí, lo que hace una persona, lo que hacemos todos, Nicolás, ¿qué hacemos? Siempre comparamos, ¿no? En la vida cotidiana comparamos lo que es mejor y lo que es peor. Y la gente con todos estos sucesos, la opinión pública con todas estas ideas y mentiras del expresidente, dice qué es lo que teníamos antes y qué es lo que tenemos ahora, y sin duda lo que estamos transitando en este momento es mucho mejor de lo que vivimos anteriormente, digamos. En el blanco-negro, obviamente sale totalmente beneficiado el presidente de la Nación. Bueno, vamos a... sé que han hecho un trabajo de empezar a medir las fuerzas políticas pensando en las elecciones para el año que viene, las elecciones legislativas. ¿Cómo están las fuerzas políticas en estos momentos? Nosotros ensayamos un escenario electoral, no sé si se va a dar ese escenario el año que viene, pero nos permitimos a configurar espacios para poder medir. Nosotros un espacio que es La Libertad Avanza lo atribuimos al presidente de la Nación, quien acompañaría al espacio del presidente. En otro espacio pusimos PJ, liderado por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Después pusimos un espacio de gobernadores, que uno nunca sabe hasta último momento dónde van a estar en el escenario electoral cada uno de los gobernadores, y después escenario de otras fuerzas políticas. En este caso, La Libertad Avanza de Javier Milei, nosotros tenemos en 41% de intención de voto total del país, y el PJ liderado por Cristina, Axel Kicillof y Sergio Massa
con el 30%. Si bien hay una instancia considerable de casi 12 puntos a favor de la Libertad Avanza, hay un núcleo consolidado, el núcleo duro que se dice, en oposición al gobierno actual, que hoy lo estaría liderando este justicialismo, en donde se encuentra Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. O sea, ese núcleo duro es de 30 puntos aproximadamente. Es de 30 puntos y hoy los que detentan el liderazgo son estas tres figuras. ¿Y los 42 puntos de Milei lo podríamos también marcar como un núcleo duro del gobierno o no? Sí y no, porque nosotros no hicimos cruzamientos todavía, pero sí, en el componente de ese 41% y algo, casi 42%, nosotros vemos también muchos electores del PRO, muchos electores del radicalismo que están acompañando la marcha del gobierno, por lo que te decía anteriormente, por el contraste que está mostrando no solamente la gestión y el presidente con lo que sucedió con la gestión y el presidente anterior. De todos modos, Cristian, veo que se sigue profundizando esta postura de estar en los extremos, ¿no? Como que el centro ha quedado totalmente desdibujado, por lo menos por ahora. Me parece, y coincido con ese análisis, si bien lo que nosotros decimos siempre, se rompió el sistema político. Milei lo que logró es romper el sistema político. Antes nosotros teníamos muy en claro que había un kirchnerismo gobernando y una oposición que era Juntos por el Cambio, o al revés, cuando ganó Juntos por el Cambio, la oposición era kirchnerismo, eran dos bloques muy consolidados. Nosotros no estamos viendo dos bloques muy consolidados, pero sí estamos viendo la opinión pública muy dividida, ¿no? Esa división en la opinión pública seguramente va a lograr un reacomodamiento del sistema político en dos grandes bloques. Un bloque que está gobernando con la Libertad Avanza a manos del presidente de la Nación, Javier Milei, y un bloque opositor que se está conformando, ¿no? Porque faltaría mucho para que ese bloque opositor ganara una elección, porque hoy por hoy lo que nosotros vemos con estos liderazgos que detentan solamente con el 30% de intención de voto. ¿Y de la oposición cuál es el referente mejor posicionado? Nosotros tenemos a Axel Kicillof como, no sé si la palabra sería mejor posicionado, pero es la figura opositora que irrumpe en el escenario. Nosotros tenemos en 41% de aprobación, pero más del 50% de desaprobación. Digamos que hay un saldo negativo de imagen, pero sin embargo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el dirigente enfrentado al presidente que mejor ranquea dentro de todos los dirigentes opositores. Cristian, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por el contacto. Que tengan un buen día. Hasta luego. Cristian Solmuirago, politólogo. Bueno, entonces, dato importante. Él nos dice que la imagen de Milei creció. Un punto, pero creció con respecto al mes pasado. ¿A qué lo relacionan? A las elecciones en Venezuela, que evidentemente la gente a Venezuela, falta de transparencia y todo demás, lo relaciona con Cristina, con Kicillof. Y del otro lado lo pone a Milei. Y el escándalo Alberto Fernández, Fabiola Yáñez. Él dice que en ese ámbito te hizo recordar a vos cómo vivías con Alberto Fernández y que hoy